Se quitarán la venda de los ojos y saltarán al agua. Y por supuesto, nadie debería sorprenderse de encontrar cocodrilos en un estanque en el interior del templo del dios cocodrilo. Y esa era exactamente la escena con la que se encontraban los nuevos iniciados al quitarse la venda de los ojos. Ahora, los individuos que emprendían la disciplina a medias, pese a todo su entrenamiento, las personas que no habían sacado provecho de sus enseñanzas y sus experiencias, posiblemente saltarían de mala gana. Tenían que saltar, porque si no lo hacían, entonces quedaban excluidos de la aventura de la gran obra a lo largo de esos magníficos templos del Nilo y nunca se les invitaría a regresar en esa vida. Así que era ahora o nunca. Y aunque pudieran haberse asustado de ver a los cocodrilos en el agua, y aunque se hubieran olvidado de las enseñanzas, saltaban de todas maneras, aunque fuera medias. Así que saltaban, se quedaban en la superficie y pataleaban y salpicaban tratando de espantar a los cocodrilos. Ahora, eso definitivamente no es lo más aconsejable en un estanque de cocodrilos, y la mayoría de esos iniciados perecía en el acto. Era un sistema prolijo, limpio, sin nada que barrer después de la prueba. Sin embargo, los que se sumergían sin reparos y nadaban hasta el fondo del estanque, descubrían que allí había un túnel de unos 4 metros de longitud, completamente oscuro. Pero si confiaban y atravesaban la oscuridad del túnel en el estanque, veían que conducía a otro estanque, y cuando salían a la superficie del estanque adyacente, situado en el templo de Horus, que estaba al lado, descubrían que allí no había cocodrilos, y que al sobreponerse al temor por su supervivencia en el estanque de Sobek, habían emergido en el estanque del yo superior y habían superado la prueba. Podían pasar a la próxima etapa de su travesía. Trascender los miedos conscientes e inconscientes. Entonces, ¿qué simbolizaba esa iniciación? Significaba trascender los miedos inconscientes que nos ponen en peligro, que nos mantienen espiritualmente aislados y que nos impiden progresar. El propósito de todos estos templos era emprender la labor de superar aquello que nos mantiene bloqueados de una manera u otra. Esa ha sido siempre la gran travesía. A veces el camino espiritual ha permanecido en las cercanías de la gran obra. A veces el camino espiritual se ha alejado de ella, como es el caso del cristianismo hoy en día. Pero la esencia del ministerio de Jesús y sus enseñanzas se ajustaba perfectamente al sendero de la gran obra. En todo caso, echémosle un vistazo al sexto templo, que se situaba en la gran pirámide de Giza, en el centro del recinto que actualmente denominamos la Cámara del Rey, pero que en realidad era el templo de la diosa Nut, la diosa de la tierra. El eje de la ceremonia era un gran sarcófago de piedra que está en ese templo de la diosa Nut. Los iniciados se adiestraban para liberarse de los grandes miedos que nos bloquean, que no nos dejan avanzar en nuestra evolución espiritual. Y el mayor de todos estos miedos, según los antiguos y las escuelas de misterio que los siguieron, el mayor de todos estos miedos es el miedo a la muerte. Todos los demás miedos, afirmaban ellos, se arraigan en ese miedo. Entonces, si podemos eliminar el miedo a la muerte,
todos los demás miedos también desaparecerán. Y con ellos desaparece el mayor bloqueo en nuestro progreso espiritual. Así que en Giza, y cabe recordar que la iniciación no siempre se hacía en la Gran Pirámide, pero en Giza la iniciación consistía en un enfrentamiento simbólico con la muerte. El iniciado llegaba escoltado con los ojos vendados y se le indicaba que se acostara en el sarcófago con la venda en los ojos. Él o ella no sabían lo que iba a suceder. Y es muy posible que ni siquiera supieran que había un sarcófago. Los candidatos se acostaban silenciosamente en el interior del sarcófago y encima se colocaba la maciza tapa de piedra. Los iniciados, por supuesto, no sabían si permanecerían ahí una hora, un mes, un año o si esto era para siempre. No sabían si había ventilación en el sarcófago, que sí había. La mayoría de las personas que se sometían a esa disciplina perdían la razón debido a una claustrofobia aguda, a pesar de todas sus instrucciones y enseñanzas. En los primeros momentos todo estaba bien, pero luego empezaban a preguntarse si podrían salir. Y una vez que levantaban las manos para ver si lograban averiguar hasta dónde llegaban las paredes de esa pequeña cámara y si la tapa se podía levantar, entonces, por supuesto, estaban perdidos. Sin embargo, si podían superar el victimismo y todos esos instintos de conservación, si podían lograrlo y mantenerse en sus cabales durante el periodo requerido de 3 días y 3 noches, mientras el alma se embarcaba en su travesía y se sometía a sus propias pruebas, entonces al cabo de ese periodo de 3 días y 3 noches, que debe resultarnos muy familiar debido a la historia de la resurrección de Jesús, al final de ese periodo serían transformados. Pues en las redes neuronales del cerebro y en todos los circuitos químicos que le dan animación a nuestro cuerpo físico, el transcurso de ese periodo de tiempo alteraba los circuitos y la base física del miedo quedaba eliminada por completo. Y entonces estaban listos para hacer un avance verdaderamente significativo en el camino de la gran obra. Ya reunían los requisitos para avanzar hacia el templo del 7º sello en Heliópolis. Y en Heliópolis les esperaba una etapa avanzada de lo que había tenido lugar en Giza. La gran creencia de los sacerdotes de Heliópolis era que si uno era suficientemente avanzado, podía resucitar el propio cuerpo y devolverle nuevamente la vida a través del poder del espíritu. En el lugar más sagrado de Heliópolis había un pedestal reservado al lado izquierdo del santuario. Hoy en día ese pedestal está enterrado bajo una espesa capa de polvo de unos 15 centímetros de espesor y es totalmente desconocido. Sin embargo, yo lo he visto en persona. Estaba reservado para la primera persona que en Heliópolis probara la creencia de que se puede resucitar de la muerte al propio cuerpo a través del poder del espíritu. Noté con interés que el Evangelio acuariano de Jesús el Cristo nos dice que Jesús fue a Heliópolis después de su misión en Tierra Santa y allí fue honrado por los sacerdotes. Entonces me pregunto en este momento si empiezan a sonar unas campanillas en nuestras mentes. Si estamos llegando a una comprensión muy diferente, tal vez a los primeros indicios de una comprensión muy diferente de cuál fue el verdadero propósito de Jesús durante su ministerio público. Recordemos que él había recibido esta enseñanza en Egipto cuando era muy joven. Otras fuentes dicen que estuvo en Heliópolis en su camino de regreso de la India, antes de embarcarse en su misión en Tierra Santa. Me imagino que era una especie de escuela de graduación. Fue a Israel
con la creencia muy presente en su mente de que la prueba suprema de la evolución y el logro humano era haber manifestado el poder del espíritu en nuestra vida de manera que pudiese funcionar independientemente del cuerpo. Esto le demostraría a todo el mundo que el gran miedo primordial, el miedo a la muerte, en realidad no era nada. Y tanto el libro del Génesis como San Pablo en la epístola a los romanos dicen que la muerte no se concibió como algo natural. Esto empieza a darnos una imagen muy diferente de los propósitos de Jesús en Tierra Santa en esos 3 años de su ministerio público. ¿Saben? No fue pura casualidad que se enfrentara con las autoridades gubernamentales de la época y que esto lo llevara a la muerte. Y que de alguna manera Dios lo resucitó porque Jesús no merecía morir. Esa no es la realidad de los hechos. Esa es una perspectiva de la realidad del universo hamburguesa. No, Jesús llegó a Tierra Santa con un ideal muy poderoso en mente. Iba en camino hacia una iniciación de la clase más sublime. Jamás se propuso ser un salvador sufriente y morir por nuestros pecados. Tenía un propósito mucho más grandioso para sí mismo y para nosotros. Y por supuesto, como siempre dijo Jesús, todo lo que yo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. ¿Podemos imaginarnos los potenciales para todos nosotros si la muerte, la enfermedad y todos los miedos arraigados en el miedo a la muerte ya no tuviesen la menor validez en nuestras vidas? ¿Qué cambio sería ese para el mundo y sus ideas limitadas? Así que esos años perdidos de Jesús nos hacen sospechar que lo que Él dijo, enseñó y vivió fue muchísimo más de lo que nos permiten creer hoy en día las expurgadas versiones populares de su ministerio y sus enseñanzas que han perpetrado las religiones. Estaba ocurriendo muchísimas más cosas. Se estaban realizando cosas mucho más poderosas. Se estaban cumpliendo muchas otras promesas hoy en día inconcebibles para ustedes y para mí. Veamos algunos de los símbolos que Jesús adoptó de Egipto. Algunos de los elementos más fascinantes relacionados con el ministerio de Jesús en Tierra Santa. Hablemos del bautismo, como el primer sacramento de la Iglesia cristiana. Y lo es. Pero esta es una ceremonia muy antigua. Se remonta miles de años hasta los albores de la antigüedad. Y se basa en la creencia de que el agua era la sustancia primordial que le dio origen a todo lo demás. Supongo que hoy en día debemos reconocer que científicamente eso no está lejos de la verdad. En esta ceremonia, después de la instrucción y preparación, el candidato era conducido a un estanque de agua y se lo sumergía en el agua. ¿Qué simbolizaba eso? En nuestro léxico moderno, simbolizaba que se estaba reciclando. Regresaba a la sustancia primordial de la cual había surgido originalmente el agua. Y luego, al emerger del agua, resurgía a un nivel de vida completamente nuevo. Esta es la raíz de la creencia de los cristianos renacidos. Es un modo de vida enteramente nuevo lo que se simboliza en este ritual. Tomemos otro elemento fundamental del cristianismo y preguntémonos de dónde salió. La comida sagrada de la Eucaristía, la última cena, que Jesús celebró con sus discípulos en la habitación de la planta alta la noche que fue arrestado. Esta ceremonia también se remonta miles de años hasta las grandes escuelas de misterio. Y los elementos que se encuentran en la Eucaristía simbolizan los aspectos más profundos de la naturaleza humana y sus potenciales para ustedes y para mí. En las escuelas antiguas, los elementos de esa comida se consideraban muy sagrados. El vino simbolizaba el espíritu
que provenía directamente del Creador. El pan simbolizaba el cuerpo de la encarnación física. Y el agua que se añadía al vino simbolizaba el alma, que grababa las experiencias de las encarnaciones. Aquí regresamos nuevamente a nuestra vieja amiga, la física cuántica. Gracias a la física cuántica, sabemos que cualquier cosa que aceptamos y creemos verdadera, sincera y profundamente, y aquello en lo que nos enfocamos, la atraemos infaliblemente a nuestra vida. La Eucaristía, o esta comida sagrada de pan, agua y vino, era la profunda ceremonia destinada a unificar el espíritu, esta alma y este cuerpo y transmutarlos exactamente como lo enseñó Jesús. Los 7 sacramentos, de hecho, eran profundos ritos de iniciación, tal como se celebraban en un principio. ¿Se celebran así ahora? Lamentablemente, casi nunca. Pues muy probablemente la atención está puesta en que los coches de la primera tanda de feligreses desocupen el estacionamiento antes de que lleguen los feligreses para la siguiente misa o servicio religioso. Los ritos y símbolos sagrados que usaba Jesús procedían de las escuelas egipcias de misterio. Bajo estas circunstancias, estos ritos no se pueden hacer hoy con el poder que tenían antes. Sin embargo, nos basta con saber que en esas ceremonias y rituales que se celebraban en tiempos de Jesús, sucedía mucho más de lo que pudimos suponer. Y si en la actualidad no son tan poderosos como lo fueron en aquel entonces, es porque tuvimos que encajarlos en marcos de tiempo y moldes con los que no son compatibles. Veamos otro ejemplo, la cruz. La cruz actualmente se ha identificado con el cristianismo. Hoy es el símbolo de Jesús mismo. Pero por supuesto, la cruz es mucho más antigua que el cristianismo. Formaba parte de la tradición de las escuelas de misterio. ¿Qué simbolizaba en aquel tiempo? Simbolizaba la armonía de lo vertical y lo horizontal, de lo trascendental y lo inmanente, de los reinos del más allá y los reinos de aquí y ahora en este plano. El símbolo del crucifijo en el cristianismo tradicional, y recuerden que el crucifijo no es la cruz. El crucifijo rememora la pasión y la muerte de Jesús. No fue de ninguna manera su objetivo principal. Entonces, ¿por qué hemos llegado a venerar este símbolo de una muerte horripilante? Venerar el crucifijo es lo mismo que si hoy en día veneráramos a una silla eléctrica como símbolo de ejecución y pusiéramos su imagen en nuestros altares o la colgáramos de una cadena alrededor de nuestro cuello. Fue el emperador Justiniano II quien recién en el año 629 decretó que el crucifijo debía reemplazar a la cruz desnuda, que de hecho era una representación más exacta de la antigua fe proveniente de Jesús y de mucho tiempo antes. De hecho, la cruz es uno de los símbolos religiosos más antiguos y universales, uno de los más comunes y más difundidos, y se remonta a tiempos muy anteriores al cristianismo. Actualmente, en los yacimientos arqueológicos del antiguo Cercano Oriente y de la India, en verdad en el mundo entero, los arqueólogos han desenterrado imágenes de la cruz en toda clase de culturas. ¿Qué simbolizaba en esas culturas antiguas? Sin duda, no simbolizaba una ejecución o una crucifixión, porque eso no existía en la mayoría de esas culturas. Simbolizaba la armonización de lo vertical con lo horizontal, la armonización de los planos que existen más allá de este plano material
con este plano físico aquí abajo. Significaba lo trascendente y lo inmanente. En otras palabras, significaba el Dios hombre, Dios mujer, realizados en esta encarnación humana. Era la indicación de que un estado de armonía completa se había apoderado de todo el ser de una persona viva. De modo que en sus formas antiguas, la cruz era un símbolo del espíritu encarnado en la materia. Representa una clave de cómo funciona el universo entero. Nosotros vagamos en la materia, pero estamos arraigados en reinos mucho más allá de este. No es de extrañar que en las matemáticas la cruz se convirtiera en el signo de suma y que colocada en ángulo se convirtiera en el signo de multiplicación o del movimiento progresivo hacia adelante. En el paganismo y el cristianismo primitivo, la cruz siempre simbolizaba la vida, jamás la muerte. Y por eso el cristianismo primitivo la usó como su símbolo. La cruz, a veces con un cordero apoyado en ella, pero jamás un crucifijo, que es una cruz que tiene el cuerpo crucificado de Jesús. De hecho, que la primera representación de un Dios crucificado en una cruz es la imagen de Orfeo, que data del siglo III a.C. Pero, lamentablemente, para una parte muy grande de la población del mundo actual, el símbolo religioso más importante es una persona en agonía clavada en ese instrumento de tortura. No es de extrañar que un sistema semejante promueva la creencia de que el sufrimiento es inevitable o hasta deseable y bueno. Y horror de horrores, que de cierta manera retorcida se lo pueda ver como un acto que complace a Dios y por consiguiente nos permite ser tan indiferentes ante el sufrimiento de las masas de la humanidad. Una cruz vacía simboliza el descenso del espíritu a la carne y celebra la evolución de esa vida en su regreso. El crucifijo, en contraste, solo idealiza el sufrimiento y la muerte. Una actitud que, en definitiva, hay que decir que no es de Dios. No hay nada que tergiverse más las enseñanzas de Jesús que el crucifijo. Sería difícil encontrar otro símbolo que tergiverse las enseñanzas de Jesús tanto como lo hace el crucifijo. Y es una calamidad que se haya convertido en el símbolo central de su misión. Ahora, a veces encontramos en esas piezas arqueológicas la imagen de una serpiente crucificada en una cruz desnuda cuyos brazos tienen la misma longitud, lo cual representa simbólicamente la armonía. También es común en ilustraciones de las tradiciones herméticas y esotéricas. ¿Qué simbolizaba la serpiente crucificada? Bien, la serpiente simboliza lo que hoy en día en Occidente denominaríamos la fuerza del Kundalini, la fuerza vital que circula en el ser humano. ¿Qué representa la crucifixión de esa fuerza vital en la cruz de la armonía? Es obvio que representa el hecho de que hemos armonizado nuestra fuerza vital, la hemos regulado, la tenemos bajo control y lo hemos hecho sin represión y más aún adueñándonos de ello. Nos hemos conquistado a nosotros mismos. Sin embargo, el asunto se complica aún más cuando nos damos cuenta de la edad que tenía Jesús cuando le ocurrió esto. En tiempos antiguos, como lo ha enseñado Ramtha, la pubertad se prolongaba hasta los 32 años. A esa edad, especialmente en tiempos antiguos, uno ya se había casado y formado una familia. Se había ocupado de todos sus asuntos y estaba listo para seguir adelante. Estaba listo para pasar a ocupaciones mucho más elevadas. A los 33 años,
uno ya estaba listo para emprender seriamente la gran obra, la espléndida labor de la evolución humana en lo espiritual y material. Entonces, la crucifixión de la fuerza del Kundalini en la cruz a los 33 años de edad constituía una liberación para poder emprender una iniciativa totalmente distinta. Ahora empezamos a ver una dimensión totalmente distinta de su pasión y su muerte, más de lo que los cineastas se han imaginado, y en particular cuando contemplamos el preciso momento del año en que tuvo lugar todo esto. Es impactante el gran número de festividades importantes de diferentes culturas que se celebran alrededor de la misma fecha en que ocurrió este suceso en la vida de Jesús. Obviamente tenemos la Pascua en la tradición judía, tenemos también la gran fiesta iraní del año solar, Nowruz, tenemos Maimuna en el mundo árabe y, por supuesto, después de la época de Jesús, tenemos la Semana Santa. ¿Por qué se juntan todas estas festividades importantes en ese preciso y particular momento del año? ¿Cuál es ese periodo? Es el equinoccio de primavera. ¿Por qué habría de ser tan especial? El Evangelio de Judas fue descubierto a finales de los años 70 y se dio a conocer al mundo en abril de 2006, luego de que la única copia existente en estado de gran deterioro fuera restaurada. Este documento, que data de la segunda parte del siglo II, confirma el mismo mensaje. 3 días antes de la Pascua judía, Jesús le pidió a Judas que lo entregara a las autoridades a una hora muy precisa. Fue deliberadamente planeado. Él estaba pasando por una gran iniciación que fue deliberadamente planeada y calculada hasta el último detalle. Desde el momento del equinoccio de primavera hasta la llegada del solsticio de verano, el sol va creciendo cada vez con más fuerza hasta alcanzar su máximo poder. En tiempos antiguos se estimaba que era un momento inmensamente propicio cuando las fuerzas de la naturaleza estaban a favor de cualquier iniciativa que se emprenda, cualquier comienzo nuevo, y especialmente cualquier cosa que tenga que ver con una nueva calidad de vida, crecimiento y resurrección. Si somos jardineros, se nos aconseja que plantemos cuando la luna está creciendo, no cuando está menguando. Y los antiguos nos aconsejaban que emprendiéramos cualquier tarea importante cuando el sol estaba creciendo. Es decir, desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano en junio. Las 4 grandes festividades del mundo antiguo, particularmente entre los druidas, se repartían entre los solsticios y los equinoccios. El cristianismo ha reemplazado todos estos festivales paganos con equivalentes religiosos. Paralelismo entre las enseñanzas de Jesús y otras fuentes antiguas. Ahora bien, se podría argumentar que estos símbolos eran comunes en tiempos de Jesús. Pero miremos más de cerca de qué manera él incorporó no solo la simbología y los rituales sagrados, sino también las enseñanzas y proverbios que adquirió durante su estancia en Egipto y Asia. ¿De qué manera los integró en su ministerio? Tal vez el discurso más magnífico de Jesús, en el que resumió la totalidad de su mensaje, sea lo que hoy conocemos como el Sermón de la Montaña. Fue la época en que él había decidido comprometerse irrevocablemente a pasar por la experiencia de la Pascua, que lo llevó a la muerte. El Sermón de la Montaña, tal como lo pronunció Jesús en la verde ladera junto al lago de Galilea, no contiene un solo concepto
que no tenga su paralelo en la Mishnah o el Talmud judíos. Que Jesús se basara en la tradición del Antiguo Testamento es un hecho ampliamente aceptado, indiscutiblemente por todos los expertos en Biblia, por supuesto. Pero lo que no está tan ampliamente aceptado, o aceptado siquiera, es que Jesús se basara de lleno en otras tradiciones, además del judaísmo, tales como los libros herméticos de Egipto. El libro séptimo de Hermes se titula precisamente El Sermón Secreto en la Montaña de la Regeneración. Podemos ver muchas cosas en retrospectiva. A Francisco de Asís se le atribuye la introducción del asno y del buey en la estampa del pesebre navideño. Le sorprendería saber que en la cámara sagrada del gran templo de Karnak existe una pintura de un nacimiento en un estable con ángeles que cantan, pastores que se acercan y un asno y un buey. Todo esto 1700 años antes del nacimiento de Jesús. Todos reconocen que Jesús usa las imágenes del Antiguo Testamento en sus enseñanzas. Los estudiosos han reconocido todas las alusiones de este tipo que hace Jesús. Y si abrimos una versión moderna del Nuevo Testamento, vemos al pie de cada página las fuentes del Antiguo Testamento que Jesús está citando y que su público de aquella época hubiera reconocido de inmediato sin ningún esfuerzo. Pero lo que casi nunca se reconoce es la manera tan significativa en que las enseñanzas de Jesús se corresponden con otras enseñanzas totalmente al margen de la tradición judía, especialmente de las tradiciones orientales. Tanto las enseñanzas de Gautama Buda como las de Jesucristo revolucionaron al mundo. Ambos enseñaron un estilo de vida que los había transformado y que también causaría una profunda transformación en aquellos que los siguieran. Este estilo de vida era mucho más importante que simple conocimiento, por más importante que fuera el conocimiento en el que se basaba. La similitud entre Jesús y Buda reside mayormente en este estilo de vida, este sistema de comportamiento que los dos promovían como lo fundamental de todas las cosas. Este estilo abriría las puertas hacia un modo de ser completamente nuevo, y las enseñanzas solamente apuntaban hacia ese estilo de vida. Ellas no eran lo esencial. Hay enormes diferencias entre las enseñanzas de Jesús y de Buda. Jesús fue un ferviente luchador a favor del cambio social de una manera muy diferente a la de Buda, en el sentido de que Jesús seguía la tradición verdadera de todos los profetas de Israel, quienes habían luchado por un profundo cambio social exponiéndose al peligro. Y aún así, los sistemas de enseñanza de Jesús y de Buda muestran una similitud asombrosa. No hay duda de que los hechos acreditan la idea de que Jesús vivió en la India y en el Tíbet y de que allí estuvo en contacto con las enseñanzas hindúes y budistas. Realmente, estas son preguntas que una persona perceptiva se plantearía hoy en día, incluso si los pergaminos de Nicolás Notovich y otros documentos similares sobre la vida de Jesús en el Lejano Oriente nunca hubieran existido o jamás se hubieran descubierto. Aún así, tendríamos que plantearnos esas preguntas debido al carácter de las enseñanzas de Jesús y su gran semejanza con las de Buda. La conexión de Jesús con la India y el Tíbet sería obvia incluso si nunca se hubieran hallado los pergaminos. Jesús no acostumbraba normalmente a citar a los profetas judíos por su nombre, y no hace falta decir que nunca citó al Buda por su nombre. Pero incluso si Jesús jamás mencionó el nombre de Buda,
Sería una sorpresa el hecho de que algunas de las parábolas más famosas de Jesús se encuentren también en los escritos de Buda de unos 550 años antes. La famosa parábola del sembrador, que figura en los 3 evangelios sinópticos, los de Mateo, Marcos y Lucas, cuenta que un sembrador lanzó su semilla y que ésta cayó en diferentes tipos de suelo con diferentes resultados. Buda contó esto 500 años antes. La parábola del tesoro en el campo también se encuentra en los escritos de Buda, igual que la advertencia de que aunque el cielo y la tierra han de pasar, sus palabras no pasarán jamás. La frase de Jesús acerca de lo fácil que es ver la paja en el ojo ajeno y lo difícil que es ver la viga en el propio, que está en San Lucas capítulo 6, también figura en las enseñanzas de Buda. Él dice, es más fácil ver las fallas de otros que las propias. Las fallas de los otros se ven fácilmente, pero las propias fallas son difíciles de ver. Eso es del Udana-varga, sección 27. Y la recomendación de Jesús de tratar a los demás como queremos que ellos nos traten también se encuentra en las enseñanzas de Buda. Jesús dijo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Buda dijo, no cometas adulterio. La ley se quebranta incluso al mirar a la esposa de otro hombre deseándola en la mente. En el hinduismo, Krishna dice, yo soy la letra A, yo soy el principio y el fin. Mientras que en el libro de las revelaciones cristiano, Jesús el Cristo dice, yo soy el alfa y la omega. Tanto Krishna como Jesús les dicen a sus discípulos que vivirá con ellos y ellos vivirán en él. Dice Jesús en el Evangelio de Lucas, si alguien te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Lucas capítulo 6. Buda da exactamente el mismo consejo en el libro Majjhima Nikaya, verso 21. Jesús dijo, ama a tus enemigos, haz bien a los que te odien, bendice a los que te maldicen, ruega por los que te difamen. Buda dijo, el odio jamás cesará en este mundo por medio del odio, sino por medio del amor. Esa es una verdad eterna. Vence a la ira con el amor, vence al mal con el bien, vence al avaro con la generosidad, vence al mentiroso con la verdad. Jesús dijo, lo que dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Mateo 25. Y Buda dice, si no os cuidáis los unos a los otros, ¿quién os cuidará? Aquel que cuidaría de mí debería cuidar de los enfermos. La imagen de la casa mal construida, así como la falta de sentido de los baños rituales de purificación, es común a ambos. Tanto Buda como Jesús fueron acusados de vivir lujosamente, ya que nunca practicaron un ascetismo riguroso, pues ellos sabían que lo que necesitaba disciplina en el ser humano no es el cuerpo, sino la mente. Por lo tanto, no tiene sentido castigar al cuerpo. Otras parábolas de Jesús no provienen de los dichos de Buda, sino de las tradiciones hindúes anteriores a la época de Jesús, entre ellas la que dice que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Mover montañas era un lenguaje común de las grandes escuelas de misterio. Y en una ocasión que nos recuerda a las bodas de Caná, Buda y sus discípulos fueron invitados a una boda. Y en vez de acabarse la comida, a medida que los invitados se la comían, cada vez había más. Y alcanzó para alimentar a la multitud que finalmente se presentó a la fiesta.
La historia de la ofrenda de la viuda en Marcos 12 tiene una copia exacta en las enseñanzas de Buda. De hecho, la descripción es tan similar que sería casi imposible sostener que ambas historias se crearan independientemente. Jesús a menudo hablaba con desaprobación de los que estaban sedientos de milagros y también lo hacía Buda. Cierta vez, Buda se encontró con un yogi que había estado concentrándose intensamente durante 25 años para aprender a caminar sobre el agua, sin resultados visibles. Buda le preguntó por qué había malgastado su tiempo en esa nimiedad si con una pequeña moneda el barquero lo hubiera cruzado a la otra orilla del río. Así como el santo anciano Simeón profetizó el nacimiento del Mesías y sostuvo a Jesús en sus brazos cuando era un bebé, el nacimiento de Buda fue profetizado por el santo anciano Asita. Así como Jesús se perdió en el templo y lo encontraron hablando con los doctores de la ley, Buda tomó un rumbo desconocido y se sumió en la contemplación antes de que su familia volviera a encontrarlo. Los dos empezaron a predicar a los 30 años. Y los dos tuvieron 12 discípulos. Los dos convocaron a su primer discípulo mientras estaba sentado debajo de una higuera. Los dos tuvieron un discípulo favorito y uno que los traicionó. ¿Hace falta que siga? A.J. Edmonds, por ejemplo, sostiene que en los evangelios cristianos hay 112 paralelismos con las enseñanzas de Buda. ¿Es esto casualidad? Desde otro punto de vista, encontramos similitudes asombrosas entre las prácticas católicas, budistas e hindúes, el rosario, la veneración de reliquias, las prácticas ascéticas, la ceremonia del bautismo, la ceremonia de la confesión de los pecados, los sacerdotes célibes, etc. Todo esto es de origen hindú. Hay un gran parecido entre las principales prácticas del catolicismo y las del budismo tibetano. El majestuoso prólogo del cuarto evangelio, el Evangelio de Juan, empieza con esta frase: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. ¿Y qué dicen los Vedas? En el principio existía Brahma, y con él estaba Vak, o la palabra, y la palabra era Brahma. Una cita exacta, de varios siglos atrás. ¿Podemos sostener todavía que es imposible que Jesús haya vivido en la India? El hecho es que gran parte de las enseñanzas de los maestros de las religiones primitivas pertenecieron, en primer lugar, a la tradición oral de las diferentes religiones mistéricas, antes de pasar a la forma escrita. A la luz de todas las similitudes entre las enseñanzas de ambos maestros, ¿no es una tragedia que las religiones que se formaron en torno a esas enseñanzas se convirtieran en el núcleo de la gran división cultural que hoy existe entre Oriente y Occidente y que constituye uno de los obstáculos principales y más difíciles de superar a los que se enfrenta hoy en día la humanidad? Así que, evidentemente, la persona y el mensaje de Jesús cobran una perspectiva totalmente diferente cuando consideramos la información que surge de esos dos grandes periodos velados de su vida. De la infancia de Jesús, los evangelios solamente mencionan el incidente en el templo cuando tenía 12 años y luego narran los últimos 3 años de su ministerio, antes de su muerte. La mayor parte de la vida de Jesús se desconoce totalmente en los evangelios. Y cuando nos detenemos a pensar en eso, ¿no es algo realmente extraordinario que sea así? Y nos preguntamos cuántos intereses políticos, cuánto control sobre la mente de las personas supuso el intento de comprimir la grandeza
del verdadero Jesús dentro de los miserables moldes en que lo conocemos y en los que no encaja en absoluto. Por supuesto que los expertos en las Escrituras señalarán que la intención de los Evangelios era transmitir solo las enseñanzas de Jesús y no su biografía. Pero nos entra la ligera sospecha de que, dados los pocos detalles biográficos que nos revelan los Evangelios, tal vez nos hayan revelado también solo una pequeña muestra de sus verdaderas enseñanzas. Más del 80% de la vida de Jesús no consta en los Evangelios del Nuevo Testamento. Ahora parece que tampoco nos han dicho mucho de sus verdaderas enseñanzas. Pues ahora parece ser que lo único que contiene el Nuevo Testamento son sus enseñanzas públicas. Y lo que ahora sospechamos es que imitar lo que hizo Jesús y la tecnología, y uso esa palabra deliberadamente, la tecnología y la habilidad para lograrlo, si bien estaban destinadas a la larga a todos nosotros, su mayor parte se guardó celosamente en secreto y nunca se transmitió a la tradición cristiana. Uno de los nombres predilectos con que la tradición cristiana llamó a Jesús fue el león de la tribu de Judá. Y como dijo cierta vez la gran escritora de novelas detectivescas y piezas teatrales sobre temas religiosos de mediados del siglo XX, Dorothy L. Sayers, al escritor C.S. Lewis, me temo que al león de la tribu de Judá le han quitado las garras y lo han convertido en un animal doméstico adecuado para los curas amargados y las tías solteronas. Porque en vez del ser grandioso y extraordinario que emprendió una magnífica travesía de evolución humana y espiritual de una profundidad sin igual, nos han dejado solo con la imagen del Salvador doliente que subió a duras penas la cuesta del Calvario cubierto de sangre solo para ser clavado en una cruz. Y lo único que podemos articular como respuesta es golpearnos en el pecho en señal de dolor, culpa y arrepentimiento. Y cuanto más nos hundimos en esa culpa, más favorables nos volvemos a los ojos de Dios, según nos dicen. Es hora de que nos alejemos de todo eso. Porque el mensaje de Jesús nunca consistió en ganar puntos ante la mirada de Dios por haber obrado bien, ni sufrir el castigo por haber obrado mal. Más bien, se trató de alcanzar una profunda transformación interior. Y por desgracia, hemos perdido las claves para lograrlo. Así que el kit de la cuestión no es una religión, sino una tecnología. Ahora tenemos un entendimiento muy diferente de en qué consistió realmente la vida de Jesús. Descubrimos que el Nuevo Testamento no contiene nada acerca de la mayor parte de su vida. Vivió en Egipto entre 2 y 8 años. A los 12 años partió a la India y llegó allí a los 14. Pasó 6 años en las ciudades sagradas. Y luego continuó sus estudios en las montañas del Himalaya, Nepal y Cachemira, donde pasó otros 6 años estudiando con los grandes maestros. Nos dicen que allí aprendió todas las artes de curación y demás, por las que eran célebres estos hombres de la India, y a los 26 años regresó a su tierra pasando por Persia, Persépolis y por Turquía. Y a los 30 años llegó a los límites de Tierra Santa, donde fue bautizado por su primo Juan en el Jordán, luego de su preparación, y emprendió los 3 años de la culminación de esa magnífica travesía para convertirse en un Dios hombre realizado. Y en esa travesía
Él quiso dejarnos un sendero para que nosotros pudiéramos seguirlo e imitarlo. Ahora su ministerio se ve muy diferente, ¿no es verdad? Ahora que entendemos un poco acerca del trasfondo de los símbolos, rituales y prácticas pertenecientes a los credos de las culturas y los maestros con los que él estuvo tan vinculado. Obviamente, la ortodoxia intransigente ha hecho todo lo posible para suprimir y erradicar cualquier indicio de tales hechos. Por lo tanto, son muy escasos. Pero aunque indudablemente sean escasos, cuando se los compara con la obra de Jesús y se ve la gran profundidad que aportan a todo lo que él enseñó y lo que él fue, empiezas a sentir, finalmente me estoy acercando a las respuestas que llevo buscando tanto tiempo. Porque Jesús se embarcó en una gran misión, una misión de hecho que todos nos vemos obligados a emprender. La misión de ¿qué podemos hacer con esta vida? ¿Qué he de hacer con los años que me han tocado aquí? ¿Se trata nada más de obedecer cierta cantidad de reglas llamadas mandamientos o leyes dietéticas o lo que sea, y así obtener una recompensa celestial para añadir a mi cuenta bancaria más allá de las nubes junto a Dios? Todo esto no tiene sentido. Y la gente se está dando cuenta de eso, están volviendo la espalda, las iglesias se están vaciando. Nosotros sabemos, y yo siempre enseñé esto cuando era profesor de teología, que sea lo que sea que hayamos venido a hacer a este mundo, se trata de convertirnos en algo, de alcanzar una transformación radical de lo que yo soy y de lo que hago. No estamos aquí para obedecer o seguir una estricta lista de mandamientos. Estamos aquí para generar un cambio monumental en nosotros. En las tradiciones que investigué durante todos esos años siendo un teólogo, jamás encontré una explicación de cómo podría lograrse esto, hasta que encontré las enseñanzas de Ramtha. Entonces todo empezó a encajar y a cobrar sentido. Y de la misma manera, la vida de Jesús empezó a cobrar sentido. La Iglesia dice que Jesús fue un hombre igual a nosotros en todos los aspectos, pero sin pecado. Dije al principio, usando las palabras de San Juan, que si me pusiera a hablar de todo lo relacionado con Jesús, no alcanzaría el mundo entero para contener los libros que tendrían que escribirse. Así que en esta breve charla me he concentrado en aquello que considero de fundamental importancia para todos los hombres y todas las mujeres que caminan hoy en día sobre la faz de la tierra. Importante, ¿por qué? Porque esclarece de qué manera también ellos pueden cumplir su destino. Pues Jesús dijo, si haces lo que te enseño, harás todo lo que yo he hecho y en verdad, más que eso harás. ¿Cómo es que en la instrucción que hemos recibido no hemos visto ni oído nada de eso? Tal vez el fracaso que causa la incompetencia es vergonzoso. Y cuanto más arriba se llega a la organización, mayor es la vergüenza ante el fracaso de ser incompetente. La relevancia que el verdadero Jesús tiene hoy para nosotros se resume en 3 declaraciones fundamentales que él hizo y que debieran ser tomadas muy seriamente por aquellos de nosotros interesados en el verdadero Jesús en oposición a la versión depurada, homogeneizada y editada que lo ha convertido en una fábula para ser venerada en vez de un ideal para ser imitado. Eso me recuerda a las palabras del Papa León X, Juan de Medici, cuando dijo, bien sabemos cuán provechosa nos ha resultado esta fábula de Cristo, según lo cita John Bale. A nosotros nos interesa el verdadero Jesús y la esencia de su mensaje se resume en 3 grandes declaraciones. La primera dice, ¿no está escrito en vuestra ley que todos vosotros sois dioses? La reacción de quienes lo estaban escuchando fue intentar apedrearlo por blasfemo, muy parecido a la actualidad. Él dijo, ¿por qué queréis apedrearme? Solamente repito lo que está escrito en vuestras sagradas escrituras. Está en el Salmo 82. La comprensión básica y necesaria es que todos somos dioses, pero es algo que debemos convertir en realidad.
Lo que necesitamos aprender es la tecnología para lograrlo, y no acatar rituales, leyes y mandamientos que no nos sirven para nada. La gente tiene mucho en común con respecto a eso, tiene muchos problemas con eso, lo que es comprensible. ¿Por qué? Porque piensan en el Dios del universo hamburguesa, el anciano barbudo en medio de las nubes con su telescopio y su computadora portátil observando todo lo que hacemos y listo para castigarnos. Dejemos a un lado esa imagen, pasemos al Dios creador, el origen de todas las galaxias, las estrellas y todo lo que existe en todos los planos que están por encima de este plano miserable. ¿Somos ese Dios? Sí. ¿Somos ese Dios ahora mismo? No. Eso implica un gran proceso de desarrollo personal, que es el mismo que emprendió Jesús. Y es como resultado de ese proceso que nos convertimos en la manifestación de lo divino en el hombre o la mujer. Sí. Entonces, somos lo que Jesús dijo que podríamos llegar a ser. En primer lugar, Él dijo, todos vosotros sois dioses. ¿Significa eso que nosotros somos el Dios creador sentado sobre una nube en el piso superior del universo hamburguesa? No. ¿Significa que somos Dios en el sentido de que Jesús es Dios? No, porque Jesús ha manifestado esa vida divina en sí mismo. Y eso es algo que nosotros aún no hemos hecho. Marcos capítulo 11, versículo 24. Cuando pidas algo en la oración, cree que ya lo has recibido y lo obtendrás. Ahora bien, ¿es así como oramos? No. De hecho, apostaría a que nunca nos han enseñado a orar de esa forma. En lugar de eso, lo que decimos es, oh Dios, soy un miserable pecador, humilde, indigno e inservible. Soy un gusano, un hombre insignificante, una mujer insignificante. Por favor, ten piedad y misericordia de mí. Ayúdame, te lo ruego. Gracias a la física cuántica, sabemos que aquello que imaginamos es exactamente lo que somos, exactamente lo que nos convertimos. Lo que guardamos intensa y profundamente en nuestra mente, lo atraemos hacia nosotros indefectiblemente. Así que si oramos de esta manera, ¿es de extrañar que el mundo esté en el estado en el que se encuentra actualmente? Jesús dijo, no, si quieres ser algo, si quieres riqueza fabulosa, si quieres rogar por una salud perfecta, debes convertirte absolutamente en la riqueza fabulosa y en la salud perfecta primero en tu imaginación. De otro modo, no puede ocurrirte. Si quieres curarte, debes saber que tienes una salud perfecta, incluso si tu cuerpo está atormentado de dolor. Jamás se nos ha enseñado a manifestar así, pero esa es la esencia de sus enseñanzas. Así es como se produce el cambio y es totalmente compatible con la visión de la física de vanguardia en la actualidad. La tercera declaración de Jesús es, si haces esto que te enseño, lo que acabo de resumir, entonces harás todas las grandes obras que yo hago y en verdad mayores que estas harás. ¿No es extraordinario? Está documentado que incluso Tomás, el hermano mellizo de Jesús, realizó más milagros que el propio Jesús. Resucitó de entre los muertos a 19 personas. Jesús no estaba compitiendo con nosotros. Él quería alentarnos y darnos la oportunidad de convertirnos en alguien como Él. Sorprendentemente, el mundo carece de pruebas de que esto haya sucedido alguna vez en las tradiciones que afirman seguir su nombre, y mucho de lo que Él fue se ha perdido y ocultado. Las iglesias dicen que fue un hombre igual a nosotros en todos los aspectos excepto en el pecado. Se ha levantado una tremenda conmoción debido a que el Código Da Vinci afirme, por ejemplo, que Jesús estuvo casado con María Magdalena. Y puede que ésta sea aún mayor cuando se hable de su relación con Juan el Bautista. Todo fue parte de una gran lucha dinástica. La existencia del hermano gemelo de Jesús, Judas Tomás, ha querido ser exorcizada por completo de la historia de la humanidad. Incluso ese hecho encierra un mensaje. Cuando recordamos que en la Edad Media la mitad de los cristianos del mundo habían cimentado su fe gracias a las enseñanzas de Tomás, especialmente según las expresaba en el Evangelio de Tomás, nos damos cuenta de lo que ha pasado. Porque todo rastro de ese cristianismo, más de la mitad de todos los cristianos del mundo en esa época, ha sido erradicado y sustituido con el Jesús de Yom Kippur. La persona sufriente que vino a soportar el tormento y la muerte en la cruz para aplacar la venganza del Dios despiadado del universo hamburguesa.
Todos estos elementos enigmáticos que afloraron gracias al Código da Vinci, el matrimonio de Jesús, si tuvo hijos, si los linajes reales de Europa descienden de su hija, son todos interrogantes sugestivos por derecho propio. Lo que yo he seleccionado para esta breve charla es el aspecto emblemáticamente importante de Jesús, que hasta ahora, por lo menos, no ha salido en primera plana. Cómo Jesús se convirtió en un Cristo y cómo ustedes y yo podemos imitarlo. Donde Jesús dice, si haces lo que te he enseñado, harás todas las obras que yo hice y en verdad mayores que esas harás. Juan usa la palabra obras en ese sentido técnico, referirse a milagros. ¿No es asombroso? Jesús quiere que desarrollemos nuestro propio potencial. Él no es un ídolo al que debemos venerar. La Iglesia ha dividido a Jesús en dos. Debajo de la línea divisoria hay características suyas que se nos permite imitar. Amar al prójimo, hacer bien a quien nos odia, ofrecer la otra mejilla, etc. Pero por encima de esa línea hay características de Jesús que se han convertido en tabú para nosotros. Están en una zona prohibida. No nos corresponde multiplicar panes y peces. No nos corresponde curar con un solo roce. No nos corresponde resucitar a los muertos. No nos corresponde crear la realidad a la que nos hemos enfrentado todos los días. ¡Por Dios! Pero cuando vemos a Jesús desde una perspectiva más amplia y lo liberamos de la prisión y los moldes de Yom Kippur, vemos que eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Porque Jesús dijo que todo lo que Él hizo, también nosotros podemos hacerlo y aún más. Y además, que nos corresponde hacerlo. No es una blasfemia, no es un acto de arrogancia que merece el castigo. Pues la vida divina está dentro de nosotros. El reino de los cielos, como Él dijo repetidamente, está dentro de todos nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios y sus herederos. Así que debemos alejarnos de Yom Kippur para ver al verdadero Jesús. Y tenemos que darnos cuenta de que jamás se supuso que Él fuera un ídolo de veneración, sino un magnífico ideal para que lo imitemos, de modo que podamos convertirnos en el ser que Él nos enseñó. Se ha dicho apropiadamente, como mencioné al comienzo, que todos los reyes que han reinado y todos los parlamentos que se han reunido y todos los ejércitos que han marchado nunca transformaron al mundo como la vida de este hombre. Él no consiguió eso, les puedo asegurar, siendo el salvador doliente de Yom Kippur. No es hora de que empecemos a tomarnos en serio a Jesús y no puede separarse jamás de su vida y su ministerio, de toda su vida, en Egipto, la India e Israel, y su vida después de eso, que es otra historia. Parte de la historia es la historia de su vida familiar, que incluye el relato de Judas Tomás, quien dejó por escrito las enseñanzas secretas de Jesús, que serán el tema del próximo volumen de esta serie. También está el tema de su relación con María Magdalena, que también trataremos en los siguientes volúmenes de esta serie. Las enseñanzas secretas, tal como las recoge Tomás, nos muestran que nuestro propósito aquí no consiste en aplacar al Dios vengativo de Yom Kippur. Tampoco consiste en ganar puntos para que Dios los anote en el libro de la vida. Más precisamente, se trata de adquirir el conocimiento de la tecnología que permitirá que se manifieste en este mundo lo que realmente somos, el espíritu de los planos superiores de existencia, que se pondrá de manifiesto en nuestro cuerpo y en el mundo de la materia para que así podamos caminar como lo hizo Jesús, como Dios mujer y Dios hombre realizados, y toda la creación responderá a nuestra voluntad. Hay esperanza, pues las culturas se están acercando entre sí, no solo por el aumento de las relaciones económicas más allá de las divisiones, ni por el aumento de los viajes aéreos, sino porque todas las culturas están empezando a entender los aspectos que tienen en común todas las tradiciones espirituales. También nos estamos dando cuenta de que en esta vida nos espera un destino muy superior a las expectativas o esperanzas que nos hayan dado las tradiciones. La cuestión no es si Jesús realmente viajó o no a la India y al Tíbet, o si estuvo influenciado por las enseñanzas de Buda. La cuestión es que dependiendo de las respuestas a esos interrogantes, nos enfrentamos a una comprensión muy diferente de lo que supone ser un Cristo. Y si fue o no algo exclusivo de una sola persona, ¿puede imitarse aún hoy? Según la imagen convencional de Jesús que nos venden las tradiciones cristianas, no se puede. Si sus viajes y estudios en Oriente fueron una parte fundamental de su camino para alcanzar ese estado,
Entonces parece ser que por más exaltado que sea, por más difícil que sea alcanzarlo, aún es algo que todos tenemos la oportunidad de imitar. Y es algo que Él deseó que aquellos que vinieran detrás de Él se esforzaran por obtener. Si eso se aceptara, qué gran cambio se produciría en la faz de la tierra. Las enseñanzas de Ramtha, conjuntamente con lo que he estudiado a lo largo de mi vida en miles de obras, en todas las principales lenguas europeas, tanto modernas como antiguas, me han confirmado que las religiones cristianas no son portadoras, tal como ellas afirman, de la revelación de un mensaje anteriormente desconocido. Han asumido su forma actual gracias a las corrupciones de una sabiduría mucho más atípica, pero que existía con anterioridad y que es tan antigua como los cimientos de la tierra. El cristianismo nunca podía admitir que Jesús le deba parte de su instrucción a Buda o a los hindúes o a los egipcios, ya que eso tendría unas repercusiones catastróficas en la forma que ha adoptado el cristianismo gran parte de su existencia. Si les debiera en efecto parte de su instrucción, entonces Jesús sería un ideal al que podríamos imitar. Y nunca podría ser visto como el único Hijo de Dios, o Dios mismo, que bajó en paracaídas desde el piso superior del universo hamburguesa para salvarnos a todos como un redentor doliente. No tuvieron nada que ver con aplacar la ira de un Dios despiadado. Absolutamente, con una profunda iniciación. Su triunfo demostró de un modo contundente lo que puede lograr el poder del espíritu en el cuerpo humano. Y fue un llamamiento a todos los seres humanos no a imitar su pasión, sino a poner de manifiesto en sus vidas ese mismo espíritu de poder milagroso, de alegría y libertad. Esto significa que las enseñanzas de Jesucristo, en su forma pura, nunca han llegado a la mayoría de aquellos a los que estaban destinadas. Y en las tradiciones cristianas de hoy en día, gran parte de la esencia de ese mensaje se ha perdido irremediablemente.